Bueno, kaixo, arratsaldeon, gaurko jarduera Gustavo de Salen bere trilogiaren bigarren liburu aurkezteko izango da. Gure Palmer doktorea berriz lanean izan da, eta oraingoan ane kasuaren ondoren, el caso Mike aztertu du, eta aneri bezala Mikeri ere irtenbide posible bat emango dio. Bere laguna den Benjaminen laguntzaz. Espero dut egingo dugun elkarrizketak liburu irakurtzera animatzea. Además de presentar su libro, se realizará un coloquio con personas relacionadas con el psicoanálisis y os presentaré a estas personas. En primer lugar, tenemos una pequeña sorpresa para Gustavo, porque comenzará esta presentación un amigo suyo, Arnoldo Lieberman, poeta, ensayista, crítico musical, escritor y psicoanalista, y también es asesor cultural del Teatro Real de Madrid. En segundo lugar, tomará la palabra Lierni Irizar, analista practicante en Donostia, miembro de la LP y de la MP, fue secretaria de la sede de Donostia de la LP y actualmente es la responsable de la biblioteca de esta sede. Participa activamente en el equipo de coordinación de la red de psicoanálisis en medicina, es DEA en ciencia y humanismo y doctorada en filosofía y máster en salud mental. Y autora de varios libros, el último de los cuales, por si os interesa, Lo que nadie quiere saber, lo presentamos hace poco y lo podéis ver en el canal de YouTube de la sede de la LP de Donostia. A continuación tomará la palabra Roger Lytton, psicoanalista, miembro de la NLS, de la LP y de la MP. Trabaja tanto en San Sebastián como en Londres, donde hasta hace poco era presidente de la London Society de la New Lacan School. Ha sido traductor de muchos textos del español al inglés para varias publicaciones de la MP y de la NLS, incluido el Boletín Digital en inglés, de la Canyon Review Online, donde Gustavo colabora con frecuencia. Una de las primeras piezas que tradujo Roger fue una pieza breve de ficción que Gustavo presentó en una conferencia en la clínica Tavistock en Londres hace más de un cuarto de siglo. Y para finalizar, daremos paso a Gustavo de Sal, el autor de esta obra. Es psicoanalista y escritor. Reside en Madrid. Ha escrito libros de relatos, novelas y ensayos. Solo nombraremos sus dos últimos libros, Inconsciente 3.0 y El caso Anne, de entre los numerosos que ha escrito. Ha publicado más de 100 artículos de psicoanálisis en revistas especializadas y de cultura y es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de la MP y docente del Instituto del Campo Freudiano. Asimismo, pues imparte cursos, seminarios y conferencias en España, Argentina, a lo largo del mundo. Y si esto fuera poco, que algunos estamos enganchados, todos los domingos escribe en Facebook en su cuenta denominada El Manicomio Global. Antes de comenzar, deciros que los micrófonos estarán en modo silencio, que esta actividad será grabada, por si alguna persona quisiera apagar su vídeo y que al final de las 3 intervenciones abriremos un turno de preguntas y comentaremos en los que cada persona activará su micro o puede también utilizar el chat. Agradeciendo vuestra presencia, le doy la palabra a Arnoldo Lieberman. ¿Me oyen bien? Se te oye perfectamente. Bueno. Primeramente, quiero agradecer a los responsables de este encuentro la posibilidad de leer algunas sentidas palabras. Ser el que inicia esta presentación en una circunstancia excepcional y jubilosa me alegra, aunque siempre recuerdo a Groucho Marx. Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Soy amigo cercano de Gustavo, es decir, como he sostenido siempre de los amigos, lo veo más allá de allá y más acá de acá, como dicen los argentinos. Gustavo y yo hace muchos años que nos conocemos y hemos tratado la vida con la amistad entrañable que nos guía. No es el momento de explayarme en este sentido, pero sí quiero decir que he seguido minuciosamente su obra creadora, y desde el asombro que me produjo Clandestinidad, un icono en nuestra existencia y de las mejores novelas que ha dado Latinoamérica, hasta el caso Mike, este divertimento lleno de sabiduría y humanidad. Gustavo, Gus, como lo llamo yo,
es un progenitor culto de su propia creatividad, un hacedor de logros y un artista de fuste. De verdad digo que desde mis lecturas adolescentes, ya tan lejanas, de George Bernard Shaw o de Mark Twain, no me divertía tanto leyendo un relato, y este relato policíaco metafísico habitado de talento. Gustavo es en este sentido etimológico, reitero, etimológico, una persona extraña, alguien solitario e introvertido que se entrega de forma definitiva al amor. Según la misma Biblia, es una persona que necesita de los demás y que se gana su cariño con su actitud detallista, cariñosa y comprensiva. En mi provincia argentina de Entre Ríos existe una localidad que lleva el nombre de San Gustav. No digo que Gust sea la inspiración de esa localidad, pero llamarse Gustav, como Becker, como Flaubert, como Klimt y como mi queridísimo Mahler, no parece, para el cariño de un amigo, que sea casual. Puedo decir, libre de cuerpo, que el caso Mike es uno de esos textos que necesitamos descifrar, no solo desde la mirada de un thriller, sino desde el punto de vista de un emergente mucho más ambicioso, la de las últimas preguntas sobre nuestra existencia y sobre el sentido de nuestras vidas. No vivimos el final de un trayecto y no sabemos de un punto final salvo la muerte. Es decir, que nuestra vida se desarrolla a través de puntos suspensivos. Leer la vida letra a letra es aprehender los espacios entre las palabras y es allí donde se multiplican los interrogantes, en ese espacio virtual de lo ilegible, porque ella, la vida, no es, como sabemos, una totalidad acabada, sino algo indeterminado, lo inefable, esa tentación. De ahí que Mike despierte las inquietudes detectivescas del Dr. Palmer. No hay recetas para saber y que lo que nos incita a buscar es justamente la presencia del enigma, esa lujuria del pensamiento. Ese enigma en el que el Dr. Palmer, avesado psicoanalista, aprende que, como dice Zygmunt Bauman, amigo de Gustavo, con el que transitó los vaivenes de un péndulo, la presencia de una ética universal y con fundamentos objetivos es una imposibilidad práctica e incluso un oxímoron, una contradicción. Para Bauman, y lo sabemos bien los que ejercemos este oficio de búsquedas que es el psicoanálisis, nos movemos en un mundo de ambigüedad y de incertidumbre. Y quizá, digo yo, nuestra más auténtica misión no es resolver el enigma, sino mantenerlo vivo, en la medida que el primer fulgor de la conciencia se enciende sobre la vía que conduce a un hombre hacia su prójimo. Sobre todo, cuando el otro es una pregunta que incita nuestra responsabilidad y cuestiona nuestra mirada. Lo define el Dr. Palmer de manera significativa. Yo no los despierto, pero procuro no dejar que se vuelvan a dormir. Aguda definición de nuestra profesión. El Dr. Palmer, como buen psicoanalista, no tolera la incertidumbre, tan impunemente cotidiana, y se arroja obsesiva y policíacamente en el mundo de las conjeturas para resolver ese enigma que en el fondo es él mismo. Leer el caso Mike es un ejercicio festivo, un recreo grávido, un esparcimiento entrañable, y junto a ello un acto de lucidez, un encuentro con la inteligencia, un paseo humanista con el saber de un señor que tiene seso, como decía mi abuela. En esa doble mirada que ejerce Gus está contenida una vida dedicada a la reflexión, a la cavilación de la autenticidad y a la intención de un hombre libre. Él ha sabido enseñar que el mundo no es un enunciado, sino una pregunta. Entre dos eternidades vivimos unos años, a eso llamamos vida, y en esa instancia del tiempo es donde autores como Gus hablan de sed a la gente que quizá no la tiene, habla del asombro a gente que quizá no sabe lo que es, habla de ritmos a gente que quizá no lo comprenden, habla de colores a gente que solo saben de blanco y negro,
y habla de interrogantes a gente que quizá no quiera que se respondan. Pero es esa la misión del creador, sustantivo que a Gus le viene como anillo al dedo. No despertamos del sueño profundo de la vida, sino evitar que nos durmamos, sumando todo el tiempo que 2 más 2 son 5, como quería Dostoyevsky que fuera la existencia. En ese afán de Gus de dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido, reside su arte de las musas. Y Calíope, su musa preferida, es a la vez amante y palpitación sagrada. Los que como yo gozamos de una vejez suntuosa, sabemos porque lo hemos padecido, de esa subsistencia melancólica que es vivir como fundamento y soñar como suplemento. Gus se ha ganado un lugar en la tribu de los elegidos porque aprendió a no jugarle a la vida con las cartas marcadas. Tened fe en las palabras porque ellas son cosa vivida, decía nuestro y vuestro querido don Miguel de Unamuno, ese vasco universal. Me alegro mucho de compartir este encuentro donde las palabras son criaturas vivas. Si como dice el Talmud, no somos los responsables de finalizar el libro, sino solo de continuarlo, Gustav cumple ampliamente con el mandato, teniendo en cuenta aquellas bellas palabras de Gabriel Marcel. Reflexionar sobre lo indecible no es aquello para lo que no hemos encontrado ninguna palabra, sino aquello por lo que ninguna palabra puede ser encontrada. Paso a leerles un poema presuntuoso, que no sé si llamarlo así, que tiene 2 citas previas. Una es el inicio de don Miguel de Unamuno, cuando el alba me despierta los recuerdos de otras albas. Por el otro, este pensamiento de Lacan que mi poema va a probar, habitado por la ignorancia, que a veces el maestro se equivoca. Seguramente ustedes lo conocen bien y dice así: amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Aclaro que comprendo absolutamente esta cita centrada en la incompletud, pero quiero, en este caso, dejar de lado su sentido profundo y atribuirle un sentido personal. Comienzo el poema. Gustavo de Sal se llama, hizo de amigo un amigo, Palmer fue su alter ego, su libro Sensatez y Abrigo. A Gus lo siento mi hermano, él siempre está conmigo, sabe decir lo que dice como yo sé lo que digo, el silencioso llamado del alma consigo mí. Aprendió a hacer un parlet, analiza mal, escribe libros, talento de genio propio y Lacan como testigo, sabiendo que la pregunta importa más que lo dicho. El hombre para ser hombre necesita varios caminos, hacer mucho, hablar poco y no burlar al destino, besar al amor con cariño y decir un poema al amigo. Gus es fervor del afecto, un ser que le da sentido, y a veces hasta consigo en tono despierto y continuo, que Dr. Palmer y Mr. Mike se rían mientras maldigo. Busca tu complementario que marcha siempre contigo, lo decía don Antonio que sabía de camino. Allí la amistad me atrapó cuando dije, Diego dijo. Su respuesta fue espontánea. No bendigas lo que dijo, no te dejes llevar por Diego, el dirán no es tu latido. Oye mejor tus cercanos que son espejo y postigo, tu analista que te sabe y tu bobe, amor y testigo de un mundo de desasosiego y palabras de mendigo. Todas esas cosas te signan, fraterno Palmer, mi amigo. Benjamín es un quererte y Tumay es un castigo. Vos has tomado la crisis y él te ha llevado consigo. Uy, estoy vivo. Toco, hablo, pienso y sigo. Y van pasando los años con amor y desabrigo. Aprendo a andar por el mundo. Sube en euskera, que es higo. Visía en euskera, que es vida. Beso en euskera, que es muxu. Y tuin en euskera, que es digno. ¿Ves? Aprendiendo de Lierni y con mi y Pet investigo la esencia de una corchea
oxa en euskera, sonido. Yo soy tu hermano gemelo sobre mojado llovido, y los dos somos gemidos cuando el otro nos interpela, adversario, que no enemigo, con su certeza que emana vértigo, que no vertigo. Mi amiga Paca decía con atrevida mirada que con aquellos que tienen las tantas cosas muy claras debemos ser precavidos, porque empiezan a ser temibles y con voz de torpe y maldigo comienzan a tener razón y se ríen descreídos, los enamorados del amor, del afán y el torbellino. Si el corazón lograra pensar, seguro le importa un comino, si alegre con la mentira, si triste, llorón y anodino, porque llevamos las puertas de la muerte, contradigo, de la vida, siempre abiertas, donde el amor y el dolor se mezclan, como Jano, tan conocido, dos lugares, dos verdades y nuestro decir de testigos, que el amor nos enriquece, el horror pide castigo, y llevamos nuestro riñón, doblándonos al destino, un espíritu que falta y un código que no código. Kafka se mete en la rima entre meigo y sifilino. Palpa así en la oscuridad, mitad diablo empedernido. Y dice Palmer, hermano mío, no andes como perdido, que Benjamín, así me llamo, estoy siempre en tu quejío. Aprendo de ti la vida y te devuelvo el prodigio de saber siempre que estás y que lo soy, tu amigo. Si hubiera salido a vos en lo sensato y lo vivo, en lo abierto de tu gesto y en lo claro de tu instinto, no habría sido yo mismo en lo triste y en lo lírico, y en esa torpe manera de verlo todo distinto. Bastan mis pensamientos para andar confuso conmigo. Arquitecto de ilusiones puesto a los 5 sentidos, leo tu prosa de fragua, achaplinado y cautivo. ¿Quién pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar en distinto verso, pero siempre en la misma agua? No eres cráneo encefálico, sí la virtud de un exégeta, vas de sí es compasivo y de no es lapidario. Sos diástole de humanista cuando se juega el destino, porque sabés que el meollo tiene voz de peregrino. No siempre canto rodado, a veces perplejo designio, un sentimiento quejoso, significante y dolido, y un corazón abatido, en fin, no siempre abatido, porque si agarrás la pluma, un desplume del amor se hace evidente y parido. Llevas a Bet secretaria y a Benjumen un buen testigo. Has escrito un sabio libro, más que humano, así lo digo, entre dos latidos eternos que juntan migo contigo. Leo como si fuera cierto este mail de puro asombro, que quiero envejezca conmigo. ¿Oís? Que venga conmigo. Te aseguro, querido Gus, que el 90% de estas rimas entrañables son ciertas como un respiro, fruto de un poeta frustrado y de un analista perdido. Octosílabos perfectos con salud de recién parido. El secreto de la vida es raigal y paladino, el deseo de ser otro sin dejar de ser tú mismo. Esa es verdad verdadera como la copa de un pino, mezcla de genio y figura, de la lang y mucho tino, de lamento y tontería, de judío y palestino. Cuando fui psicoanalista era todo más cotidiano, pecho bueno y pecho malo, entre despiste y cleniano, un fondo de paranoide y depre como destino, ese Edipo con complejo y esa Electra tan sigilo. En este mirar infinito anda el buen samaritano, entre marciano y marrano que evoca todos los traumas, en un conflicto entre hermanos, palabras de amor en vano, un dilema que nos ata a algo cercano y lejano, algo sabido y temido. Salam Sarif Estut y parece bendecido. Como Unamuno prefiero, maestro en todo litigio, el amor que no tiene dicha, a la dicha sin amo ni ligo. Conocemos que todo camino es siempre de huida y vuelta. De un laberinto se sale, de la línea recta también, pero con duelo en la sangre, con destrozos de ideas, de males y mucho lío.
Pero dejemos estas minucias entre Sacona y Mosolo, que Benja espera su vino, un gran placer de la vida, un deseo que devora cuando es buena bebida, un sacolí de factura, un Malbec de gala añadida. La vida te va embriagando paso a paso enternecido. Y deseo decirte lo que al fin de cuentas es mi intento cristalino. Hoy quiero usar mi palabra en tu homenaje, mi amigo. No un racimo de palabras, sino la sola que persigo, que exprese fraterno una mano, darte el abrazo intensivo, que sea puente levadizo entre lo humano y divino, lo divino que no es más que lo humano verdecido. Hay que aprender a morir con el tiempo de enemigo, a leer en una ausencia la sombra del sinsentido. Querido Gus, final chambón para una amistad que prodigo, perdona, soy un puente cojo, merodeador de octosílabos. Sé que Lierni, Roger y Kepa me ansuelven sin apostilla. El que enfadado discrepa y me juzga y me condena es un tal Cervantes Miguel, aunque le he ofrecido una cena. Volvamos a la colmena, te hablaba Gus de tu maíz, y aunque seas un amigo muy difícil de conformar, a quererme no te obligo, pero sí a un guiño divertido. Un abrazo con pandemia, del azar del destino, un abrazo online y tierno, que tiene el rol de adquirido, un abrazo a una amistad que abrí ayer y hoy prosigo, un cariño hecho de luz, ancho y hondo y muy fluido, alimenta mi terca vida y desecha cualquier olvido, que 88 vividos no son un solo latido. Frank y Mike nos iluminan, perdón, Freud y Mike nos iluminan, y yo alegre y sin desdigo, Benjamín abriga y consuela, rubrico este poema y sigo. Si equivoco mi camino, llamo a Malver y a él contigo. Gustavo de Sal se llama y suena a talento y a trino. Posa, cariño y ejía, querido Gus, bien nacido. Te lo digo en argentino, sos Messi con la palabra y Lacan en el ombligo. Talento muy infrecuente de ir por la vida contigo. Mike, señor de la utopía, con voz y confinamiento, ayuda a mirar el enjambre, los visitantes del show, el día de hoy tus amigos, porque todos te admiramos, Gus talentoso y querido. Viaja en hombros encendida la pasión por tus palabras, que pasajero demorado en los prados de la herida. Sabemos de tu mirada agradecida, que mira lo que no vemos, con luz en voz bendecida, aquella voz decidida que nunca estará perdida. Gus, de verdad te lo digo, estoy muy sorprendido de tu regalo en la vida y de tu mano tendida. De vos supe que soy binario, una corchea en mi lenguaje y un alma en el armario. Así te siento, fraternal, querido Gus, solidario, íntimo y entrañable como el temblor de un amigo. Finalizo en filósofo y en cuarteta se plasmará. Más allá de lo que está escrito, quiero salir de lo que escrito está. May, ayúdame a ser libre y ni Palmer te igualará. May, te regalo esta rima, si no te desanimas, justo a nuestro lado, la vida sonreirá. Un poco de versos más. No sé dar lo que tengo, no sé dar lo que no tengo a alguien que tampoco lo es. Lacan firma esta rúbrica y distinto del maestro me niego a aceptar el en vez. Que uno no es lo que aparenta, sino más de lo que es. Porque aunque no lo parezca, no es ni español ni es inglés, ni tano ni madrileño, es parisino y pienés, como buen psicoanalista de la tribu de Moisés. Yo descanso y finalizo con el revés del revés. Sé que es Lacan el que falta hablando del imposible, aunque me sobran agallas para hacerlo casi legible. Quiero ganar esta batalla. Gus, Mike, Beth y Palmer, no voy a tirar la toalla, los quiero tener a mi lado, ganarme esta medalla. Me faltan todas las formas y el agujero subsiste. El vacío insiste en estar donde mi vida está triste. Gus, espero tu rima para mi corazón de cliché. Gus querido, cuenta conmigo, no solo estés donde estés, sino además
estrés donde estrés. Venga ese abrazo, mi amigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu poema. Y ahora le doy la palabra a Lierni. Lierni, cuando quieras. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, un agradecimiento para todos los participantes en esta presentación y en especial para Arnoldo, que se ha prestado amablemente a darle esta sorpresa a Gustavo. Y bueno, es un poco difícil ahora hacer mi comentario, pero bueno, hay dos expresiones de la novela que destacaría para comenzar. La primera, lo sabemos. Dos palabras escritas en un papel que podrían estar dirigidas a todos nosotros, humanos del siglo XXI, porque refleja en parte una realidad, pero también una aspiración, penetrar hasta el último rincón de la subjetividad humana. La segunda dice, hay un pasadizo secreto que va del cerebro al corazón. Frase de Beth, enfermera del hospital, que el doctor Palmer toma como propia y la escribe en una cartulina pegada en el corcho de su despacho. Frase matizada posteriormente y que sitúa la mente no solo en el corazón, sino en cualquier otra parte del cuerpo, dependiendo del caso. Según mi lectura, este libro tiene que ver con lo que esas dos expresiones evocan, con el saber y el padecer, con lo que los cuerpos que hablan saben, aprenden, sienten, sufren y gozan. Es un honor poder comentar esta novela de Gustavo de Sal. Yo la he disfrutado, me he divertido, he aprendido, me he emocionado, he pasado hambre y sed con las delicias gastronómicas compartidas entre Palmer y su amigo Benjamín y me he conmovido con las historias de algunos pacientes y con el saber hacer del doctor Palmer. El libro nos habla de nuestro siglo tecnológico, delirante, desconocido en parte para la mayoría de nosotros y que a pesar de su interés no voy a comentar. Me interesa referirme a lo que podemos extraer de él para imaginar, no sé si soñar, una posible respuesta digna a este tiempo que nos toca vivir. En un momento en el que el saber no se juega en relación a la verdad y vivimos bombardeados por conocimientos técnicos, protocolos y recetas inútiles, ¿hay algún saber aún que tenga algo que decir? ¿Qué puede saber un psicoanalista a partir de una praxis singular? ¿Qué valor puede tener ese saber uno por uno? Es lo que voy a tratar de hacer, tomar algunas cuestiones que el doctor Palmer nos enseña desde una posición particular. Es un psicoanalista en una institución, un hombre orientado por Freud y Lacan, pero que lee literatura. Encontramos en el texto referencias a Amok de Stefan Zweig, que nos habla de una obsesión destructiva, a La carretera de Cormac McCarthy, que relata una catástrofe apocalíptica que implica el retorno humano al canibalismo, también una utopía, Erewhon de Samuel Butler, y un microrrelato de Monterroso sobre lo inmóvil, lo que no cambia. Pero también sabemos que lee filosofía por sus referencias a Kant, el firmamento estrellado, o a otros autores al final como Foucault, Derrida o Agamben. Y también lee poesía, la de Borges, y nos regala un hermoso poema sobre las palabras. Es, por tanto, alguien que conversa con otros saberes, que no es un dogmático ni alguien que se sitúa como poseedor de la verdad. No forma parte de ninguna escuela ni organización, es un poco solitario, con los riesgos que esto comporta y él mismo sabe, pero con la libertad que también ese lugar le otorga. Vamos a pensar entonces un poco con el doctor Palmer. Él se presenta a sí mismo desde el comienzo en falta. Se ha caído de la bicicleta y ha tenido una cierta desilusión amorosa en un momento de su vida en el que ya no es un hombre joven. Dice, un hombre que ya no podía permitirse demasiadas fantasías. Esta cuestión me parece que está muy presente en el relato, los deseos, los sueños, las fantasías. El psicoanalista Palmer es un descifrador de enigmas, curioso desde la infancia y a lo largo de esta estupenda novela es la voz que nos acerca lo que ha aprendido en su vida y en su larga práctica como analista.
tomaré algunas frases que él nos ofrece. Nos dice, nadamos en el dolor. Sabe de esa suerte de tropismo letal que nos empuja una y otra vez a lo que más deberíamos evitar. Nos dice que movidos por el miedo, la venganza, el odio, el amor loco y esperanzas delirantes, impulsados por la repetición, todos somos corredores como Mike. El infierno no son los otros, nos dice en alusión a Sartre, sino uno mismo. Somos seres que no aprendemos de la experiencia, habitados por un deseo de no saber que nos condena a repetir las mismas mentiras, errores y prejuicios. El dolor puede ser también para el humano un sustento al que alguien se adhiere, nos dice, con una secreta y perniciosa adicción. Palmer nos hace preguntarnos, ¿se aprende algo del dolor? Algunos aprenden, pero él afirma que no, que perder a su mujer no le valió de nada, no le enseñó. Le preguntaría a Gustavo luego si quiere responder, ¿es un ideal que el dolor enseña? Otra de las cuestiones que nos plantea es que vivimos dormidos, pero en ocasiones, como decía Arnoldo, algo nos despierta y es en ese momento que el psicoanalista tiene un lugar para abrir preguntas. No se trata de despertar a la gente, nos dice, sino evitar que algo se cierre al poco de abrirse. Algunos despertados ya no querrán dormir, sino que se atreverán a buscar otra vida que quizás sea un nuevo modo de dormir más despiertos. Le preguntaría también, ¿qué diría de esto? ¿Se puede vivir despierto? También afirma que no todo se cura. Nos dice, los límites de lo irreparable no se dejan sobornar por ninguna clase de terapia. Es parte del trabajo del psicoanalista aceptar la derrota. No siempre se puede hacer algo, pero sin embargo, Palmer no dice que no a los más dañados. Los recibe en su consulta y dice, nunca es posible saber de antemano lo que va a suceder. Nos recuerda que no sabemos qué es un ser humano. Palmer afirma que no lo sabemos, aunque él apunte algunas respuestas. Y es cierto, no lo sabemos porque el humano es un enigma, una cuestión siempre abierta y cambiante, aunque hay también algo que podemos saber a partir de lo que no es. No es la rata que aprende en el laboratorio, ni la cosa cuya esencia no varía. Nos dice que es un ente poético, cuerpo fecundado por palabras, y nos dice, es imposible disponer de información sobre lo que le sucede a ese cuerpo cuando las palabras lo tocan, lo acarician, lo hieren, lo agitan, lo excitan, lo torturan. Somos, nos dice, poesía encarnada en el misterio del cuerpo vivo. Y eso nunca será atrapado por los algoritmos, los protocolos, ni técnica alguna de control y evaluación. Palmer nos enseña que la destrucción de vínculos familiares y sociales que observa en su entorno, en la sociedad americana, la soledad de tantas vidas, es de hecho lo que impide que una verdadera pregunta aflore y cuestione las bases del funcionamiento de la sociedad. Pero también nos enseña que las preguntas, y yo diría también el dolor, a veces se manifiestan de modos insospechados. Dice, y de repente un tipo hace las preguntas de forma brutal, por lo general con una violencia que nadie comprende y que siempre nos toma por sorpresa. Nos enseña también que no nos conformamos con vivir. Queremos vivir en una segunda potencia, en un grado superlativo, trascender lo inmediato, trasladarnos despiertos al escenario de los sueños. Afirma que ser psicoanalista le ha permitido domesticar esas vanidades, pero nunca se eliminan del todo. Y le preguntaría también a Gustavo si no podría ser que ese deseo sea el que promueve en ocasiones esos milagros cotidianos a los que asistimos. Podríamos estar de acuerdo con Palmer cuando afirma que el psicoanálisis le protege de decir idioteces. No estoy muy segura de que esto sea así para los psicoanalistas en general, pero quizá nos protege de las idioteces comunes o de sentido común que a menudo escuchamos en muchos supuestos expertos. Nos dice, las buenas palabras y las cosas que convienen hacer forman parte de la historia natural de la imbecilidad humana.
empecinada desde sus orígenes en creer que el bien es amigo de lo bueno. Y esto nos conecta nuevamente con la cuestión del saber. Palmer sabe algunas cosas, un saber que no es adivinación, aunque nos hable de tiresias en algún momento, sino proveniente de una praxis, de lo oculto que se escucha en las palabras de quien habla. Hay que dejar que se diga y saber leer en lo que se dice lo que las palabras portan. Pero no todo se puede saber. Las acciones humanas pueden iluminarse hasta cierto punto, pero tarde o temprano alcanzamos un límite donde ya no logramos avanzar. Por tanto, aunque nuestra época busque saber todo, podemos aventurar que nunca lo conseguirá. ¿Qué representa Palmer en el siglo XXI? ¿Es una figura romántica? Luego os explico por qué hago esta pregunta. Palmer afirma sobre sí mismo: en verdad, la chica tenía razón. Yo era un vestigio del pasado. En la presentación del libro en Madrid, Miguel Ángel Alonso situó al doctor Palmer en una posición romántica, sin nostalgia, en una posición digna y escéptica. Si pensamos al romántico como cercano al subjetivismo, al desengaño, al inconformismo y la rebeldía, un personaje sensible que siente atracción por lo oscuro de la vida, por el misterio, podríamos pensar que en cierto modo nuestro doctor se aproxima a una figura romántica. Pero a mí me gusta más pensar que Palmer es de la resistencia. A lo largo del libro vemos surgir e interrogar el valor de los sueños. ¿Es posible soñar un futuro? Elizabeth Ferguson, su paciente, le dice al doctor Palmer que hay ciertos sueños que son necesarios. Y él reflexiona que quizá a los 89 años hay sueños que son tan necesarios como la respiración. ¿Pero acaso no lo son siempre? Parece que sí, porque en relación a otro paciente, Ash Donovan afirma: a veces un sueño puede llenar la vida o al menos puede mantenerla. Quizá resistir implica eso, empeñarse en que exista un lugar en el que cada uno puede instaurar su sueño, aquel que le conviene. Gustavo, en la primera presentación de este libro en Madrid, afirmó que la esperanza no conviene al psicoanálisis. Y sin embargo, creo que su texto evoca algún tipo de esperanza. La vemos asomar en sus personajes entre lo absurdo de la vida, algunas vidas perdidas, totalmente perdidas, pero también en la posibilidad de una vida vivible, habitable, la del propio Palmer. La encontramos en su práctica en una clínica convertida en oportunidad para algunos, que ofrece a sus pacientes la posibilidad de construir una vida menos sufriente. Resistir no podría ser un modo de hacer todo lo posible para que eso ocurra, para que algunas puertas se abran. Aunque Palmer afirma saber que perderá la guerra, ¿no podemos aún confiar en lo fallido, en lo que nunca cederá? Nos queda la palabra, amar la palabra en sus diversas modalidades, vivir esos momentos en los que, como le ocurre con Mike, y le cito, una cierta paz parecía descender sobre nosotros, extraña y desigual pareja, por un instante unidos en la realización de la palabra. Eso nos queda, esas vivencias tan humanas e inigualables. Y nos quedan los otros. Buscar, como ocurre al final de la novela, a los otros, el amor, sentir que nos necesitan, aunque ese impulso evoque precisamente el recuerdo de nuestra radical condición. Estamos solos, nos dice. Sí, estamos solos, pero gracias al empecinado deseo de vivir y no solo sobrevivir, resistimos. Me gustaría terminar citando a Arnoldo Lieberman, que hoy nos acompaña, que dice estas palabras necesarias en relación a lo que supuso la música en los campos del exterminio. Dice: aquella música hacía que los condenados tuvieran un cuerpo y quizá los sonidos de Mozart o Schubert gritaban a los cuatro vientos que la destrucción total del ser humano no es posible, que su exterminación absoluta tenía en aquellas músicas un enemigo invencible. Hay algo que es imposible cuando es posible que mueran los hombres. Termino aquí la cita.
Creo que quizá resistir también es eso, acoger lo imposible y abrirse a lo imprevisible, a lo que no está escrito. Creo que el doctor Palmer anima nuestro deseo de resistir. Gracias. Mila esker, Lierni. Y ahora, antes de dar la palabra a Roger, vamos a ver un vídeo de 3 minutos haciendo un puzzle de cosas que se han visto hasta ahora. Y después de esto le damos la palabra a Roger. Roger, cuando quieras. Gracias, Carla. Lo primero que quiero deciros, muy simple, deberéis leer este libro. Comienza a toda velocidad con un hombre desnudo corriendo por las calles vacías de la ciudad de noche. Una bala, un trozo de papel, una frase enigmática, lo sabemos. Algo irónico, dado que nosotros como lectores no tenemos forma de saber nada sobre lo que está sucediendo. Y desde este comienzo somos testigos del desarrollo sin aliento de una secuencia de eventos. El lector se encuentra corriendo para mantenerse al día, impulsado por el deseo de saber
qué sucede a continuación, que en este caso también implica saber qué sucedió antes. Es un atributo esencial de cualquier novela de suspense. Te mantiene pasando las páginas para descubrir qué sucede a continuación. Tenemos que rendir homenaje a cualquier autor que consiga producir en nosotros este efecto, uno de los placeres simples de la vida. Pero en una segunda lectura, porque llegas al final y quieres empezar de nuevo, hay tiempo para la pregunta, ¿pero cómo se producen estos efectos? ¿Cómo se articula este escenario, esta construcción de un mundo que no existe, pero que resulta indistinguible del mundo en el que vivimos, o incluso nos apunta hacia un mundo en el que no sabíamos que ya vivíamos? Esta cuestión de la puesta en escena de un mundo es una de las cuestiones centrales de la literatura. La afirmación de Lacan de que la verdad tiene la estructura de ficción proviene de su experiencia clínica de los efectos ficticios de la verdad, escuchando los relatos hablados de las creencias por las que vivimos. Pero en el caso de este libro, tenemos el placer añadido de poder explorar algunas de las cuestiones de la verdad y la ficción en el marco de un género literario. Con la obra de Gustavo, tenemos el privilegio de ser testigos del nacimiento de un nuevo género, el género de la ficción psicoanalítica. Ya con el caso Anne, nos hemos introducido en la historia del caso como marco para la ficción narrativa. Pero ahora, con el caso Mike, el regreso de nuestro fiel protagonista, el Dr. Palmer, con un nuevo caso, nos encontramos lanzados a la serie, una noción integral a la de género, donde gran parte del placer que conlleva proviene de las modulaciones entre lo familiar y lo novedoso. Recordarán que el caso Anne se construyó en torno al relato de un solo tratamiento, dando al lector un acceso íntimo a la historia de un personaje de ficción, así como una visión sin precedentes de la dinámica de lo que sucede dentro de los confines del consultorio psicoanalítico. Como indica el título, el caso Mike es de hecho una secuela de caso Anne, pero no se limita a repetir la experiencia con un sujeto diferente. Más bien, introduce todo tipo de nuevos temas y desafíos, no solo para el Dr. Palmer, sino también para la historia del caso como marco narrativo. Esto es quizás lo que más me intriga de este nuevo libro de Gustavo. La ampliación del alcance, tanto temática como técnicamente, en el tratamiento no solo de los síntomas de un sujeto en particular, sino de algo de los síntomas de nuestra época. Aquí podríamos tomar nuestra referencia del síntoma de la paranoia, no tanto como estructura clínica, sino más bien como la clave de la era contemporánea. Quizás no sea accidental que la paranoia plantee una cuestión central en una época en la que el otro no existe. La paranoia, en todas sus formas contemporáneas, atraviesa la distinción entre verdad y ficción, introduciendo la cuestión de la relación del sujeto con lo real. El Dr. Palmer, como el lector, se encuentra lidiando con la cuestión de si creer o no a lo que Mike le cuenta.
¿Es paranoico? ¿Delirante? ¿O de hecho tiene acceso a algo que todos nosotros necesitamos saber? Este dilema me recordó el viejo chiste. Si no estás paranoico, es porque no estás prestando atención. Así, encontramos la cuestión del tratamiento de paranoia abriéndose a algunos de los temas más amplios de la era de la posverdad. Cuestiones de tecnología, capitalismo, espionaje, vigilancia, gobierno, responsabilidad subjetiva. Esas son preguntas no solo para Mike y el buen Dr. Palmer, sino preguntas que nos conciernen a cada uno de nosotros, lo sepamos o no, si estamos prestando atención o no. La cuestión de la paranoia no se restringe al ámbito clínico, a las elecciones sintomáticas de cualquier sujeto de sufrimiento, sino que se convierte en una cuestión del tratamiento de nuestros tiempos. Es en este punto que la lectura y la escritura se entrelazan, donde el proyecto de escribir la clínica se vuelve indistinguible de una lectura de nuestra época. Aparte de las cuestiones sociopolíticas más amplias planteadas por esta obra, también me encontré pensada en cuestiones de técnica, no tanto de técnica clínica, como de técnica narrativa, el arte de escribir. No es una cuestión pequeña hacer malabarismos con todos esos elementos diferentes, el clínico, el social, el político, en el mismo marco, y hacer que el libro funcione como una novela. Tal vez la clínica psicoanalítica nos brinde un acceso privilegiado a algunas de las coordenadas subjetivas de nuestra era. Pero no conozco a nadie, además de Gustavo, que haya logrado traducir estas ideas al formato de la ficción popular. Así, podríamos considerar el marco narrativo dentro del cual todos estos diferentes elementos se despliegan. Por ejemplo, es difícil pasar por alto la cantidad de diálogo en este libro, quizás intrínseco al contexto clínico en el que se desarrollan esos eventos. Fiel al principio lacaniano, que somos todos sujetos del significante. Pero en ese caso, la trama nos lleva mucho más allá de los confines de la clínica, requiriendo nuevos dispositivos narrativos y puntos de vista para impulsar la acción. Sin revelar demasiados secretos a aquellos que quizás no hayan leído el libro, ¿puedes decirnos, Gustavo, algo sobre los nuevos desafíos técnicos a los que te enfrentaste en este libro al abrir la cuarta pared del consultorio? Algo sobre los recursos narrativos a los que recurriste para mantener un tono y un punto de vista coherente a lo largo de las diferentes fases de la acción. En esta novela tenemos, por ejemplo, la introducción de un nuevo personaje, el juez Benjamin Castan, que sirve no solo como amigo, sino también como colaborador y confiado del Dr. Palmer. ¿Puedes contarnos algo sobre los orígenes de este personaje en particular? Este esteta que aprecia las cosas buenas de la vida. Un juez, tanto en el sentido estético como en el jurídico. Proveedor de buenas cenas en un entorno lujoso. En un plano más estrictamente técnico, parece que el personaje de Benjamin sirve para abrir diferentes cauces de exposición a través de los diversos diálogos entre Palmer y Benjamin sobre la marcha del caso. También le da un agente diferente, capaz de llevar a cabo parte del trabajo de investigación en áreas donde quizás Palmer no podría ir por su cuenta propia.
La visita al Hotel Sunrise, por ejemplo, es una de mis escenas favoritas del libro, aunque solo sea por los detalles realistas hasta los hábitos iniciáticos de los cucarachas en la habitación. Es difícil creer que el ambiente de este particular hotel ruinoso, que no podría estar más alejado de la elegante opulencia del piso de Benjamin Castan, sea simplemente el producto de su imaginación. ¿Tú también has pasado una noche en el Hotel Sunrise? Es de suponer que hay todo un arte en construir escenarios y personajes, hacerlos plausibles e incluso amables. Pero también tienen que ganarse la vida en el libro, trabajar, mantener el espectáculo, servir a la mecánica de la trama. ¿Puedes contarnos algo sobre la elaboración de estos diferentes personajes? ¿Cómo toman forma todos estos pequeños detalles que les dan vida y les permiten seguir viviendo en nuestra imaginación? Tú puedes encenderlos y apagarlos, o terminas viviendo con ellos durante periodos prolongados. ¿Cómo, por ejemplo, se comparar con trabajar con pacientes analizantes durante 5, 10, 20 años, hasta que parece que son parte de su familia, se vuelven amigos, colegas, o continúan habitando su inconsciente, te gusta o no? Y luego, una palabra sobre la localización, el sentido del lugar. ¿Por qué los Estados Unidos? ¿Y por qué Boston? Ciertamente, la ciudad parece desempeñar un papel mucho más destacado en este libro que en el caso Anne. ¿Es este Boston solo una ciudad de tu imaginación? ¿O es Boston una ciudad que conoces bien? ¿Cuál es el equilibrio entre la experiencia, la imaginación y la investigación en la construcción de estos escenarios? ¿Cuánto uso hiciste, por ejemplo, de Google Maps durante la redacción de este libro? Y quizás una última pregunta, como diría el inspector Columbo. ¿Podrías decirnos algo sobre la relación entre las modalidades visual y verbal de tu imaginación? ¿Cuánto de esto está determinado por tu experiencia clínica de escuchar a las personas hablar, contar las historias de sus vidas, que resultan en gran parte inventadas, fabricadas, incluso cuando son ciertas? ¿Y cuánto se forma con la lectura y cada vez más con la observación de la secuencia de eventos que se desarrollan en nuestras pantallas grandes y pequeñas? Hago esta pregunta sobre la relación entre lo visual y lo verbal, no solo debido a un interés en la cuestión de la perspectiva, del punto de vista narrativo en la literatura y en el cine, sino más burdamente en términos de la posibilidad de vender los derechos cinematográficos del libro. ¿Cuándo podemos esperar ver a Dr. Palma en acción en la pantalla? ¿Y quién crees que podría interpretarlo, suponiendo, por supuesto, que tú mismo no estás disponible para asumir el papel? Gracias. Muchas gracias, Roger. Y pasamos la palabra a Gustavo para que diga lo que le dé la gana. Vale. Un saludo, Gustavo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer una vez más la hospitalidad de mis compañeros, mis amigos de la sede de Donostia, porque ya son muchas veces las que me han alojado mi presencia, la obra, y con una generosidad, con un afecto que tiene para mí un valor inmenso.
Bueno, desconocía por completo, fue una verdadera sorpresa que mi querido Arnoldo iba a aparecer esta noche, con su elocuencia, que para mí ya es un clásico, y su inmensa cultura, y además ese poema que tendrás que enviármelo para que lo pueda deleitar lentamente. Un verdadero esfuerzo de poesía, como diría nuestro Jacques Miller. Arnoldo, te agradezco mucho tus palabras que en cierto momento yo creo que el afecto y la amistad sobrepasan la dimensión de mi libro, pero bueno, las tomo efectivamente como un signo de amor. Y por supuesto, muchísimas gracias a Guillermi y a Roger por sus presentaciones. Ahora voy a comentar un poco la de cada uno. Y a Kepa Samayoa, que además de ser nuestro anfitrión y director de escena, me ha sorprendido con la creación de un vídeo. Desconocía que tenía ese talento también. Así que, respondiendo al último comentario de Roger, pues ya sobre la posibilidad de llevar esto a la pantalla, vamos a tener que contar con Kepa seguramente. Por lo menos alguna ayuda nos va a poder brindar al respecto. Bueno, son muchas cuestiones que han surgido. Realmente uno de los mayores placeres de la presentación de un libro, especialmente cuando se trata de una obra literaria, para mí, es el descubrir cuántos libros hay en el libro que he escrito, cuántos matices la lectura de los compañeros, las personas que participan de la mesa, cuántas visiones me devuelven, cuántas cosas que encuentran que yo desconocía. Todo eso es increíblemente enriquecedor. Es decir, que por eso todo libro es siempre un libro inacabado. Cada lector le añade una página más. Y por supuesto, cuando se trata de lectores para mí privilegiados, como es este caso, bueno, creo que el libro se enriquece todavía más. Voy a tomar una cuestión que Guillermi ha captado muy bien, muy agudamente. Debo decir que Guillermi ha hecho un trabajo de entretejer distintas frases, distintas reflexiones del doctor Palmer, las ha hilado realmente de tal modo que efectivamente es un perfecto retrato del personaje. Un personaje que, bueno, efectivamente he traído al mundo y que ahora ha cobrado su propia vida. Y me resulta muy grato que se haya podido captar a través de distintos detalles que fue, sí, un hecho deliberado, digamos, en la construcción de ese personaje, el poder presentarlo precisamente como a partir de un ser en falta. Guillermi señalaba ya en el comienzo del libro, el doctor Palmer acaba de caerse de la bicicleta, lo cual es ya para él un signo de que efectivamente del tiempo, ¿no? de la presencia del tiempo en su vida. Pero ya en el caso Anne también fue la intención el de presentar efectivamente un psicoanalista que desde un principio le presentase al lector ese rasgo, es decir, un psicoanalista que está despojado de toda pretensión de saber, ¿no?
que no constituye una figura de autoridad, que no se siente en una posición elevada, digamos, ni ha obtenido una lucidez respecto del mundo de la cual pueda sentirse superior a nadie, sino simplemente de alguien que ha tenido la oportunidad, gracias a lo que los pacientes que ha escuchado le han ofrecido, ha tenido la oportunidad, bueno, de conocer toda una variación de la experiencia y de la vida humana que él no habría podido atravesar simplemente a partir de su propia vida. Entonces, construir ese personaje a partir, digamos, del psicoanalista presentado como un sujeto, digamos, que desde el principio muestra su carencia, su falta, distintas maneras de hablar de eso, creo que también es una forma de poder acercarlo al lector, porque el objetivo era poder llevar el mundo del psicoanálisis en forma literaria, bueno, al mundo de la opinión ilustrada, a la gente que no conoce lo que es exactamente el psicoanálisis, hacerlo de un modo en el que prescindiera de toda retórica, de toda jerga psicoanalítica. He tenido un cuidado muy especial, digamos, en evitar en todo momento que el texto se pudiera contaminar con la jerga psicoanalítica, que es, por supuesto, muy adecuada para nuestra práctica, pero que no es bella desde el punto de vista literario. Y, bueno, para mí, en la literatura es un punto de vista muy personal, la belleza tiene un papel absolutamente fundamental. Respecto a alguna de las preguntas que formulaba Lierni, bueno, me ha gustado también, Lierni, la descripción de Palmer, más que como romántico, como alguien que pertenece a la resistencia. Es verdad, estoy de acuerdo más con esa presentación, porque yo no tengo mucha confianza personalmente en que el psicoanálisis tendrá un lugar decisivo en el devenir del mundo, especialmente del mundo tal como se nos presenta actualmente. Efectivamente, en algún momento se ha citado, ¿no? Sabemos que es una guerra que vamos a perder, pero también hay maneras distintas de perder la guerra. Pero el conocimiento, mi posición personal, que en algunos aspectos transfiero, por supuesto, al doctor Palmer, el doctor Palmer es el retrato de algunas cosas que yo pienso, pero no totalmente, es decir, es y no es Gustavo de Sal. Y efectivamente creo que él asume esta posición de resistencia, una posición que además la asume desde un punto de vista, desde una posición muy solitaria, efectivamente, ¿no? Como lo ha hecho notar Lierni, es alguien que no pertenece a ninguna institución. Eso fue una decisión muy, digamos, muy intencionada, situarlo como alguien dentro, digamos, del mundo, es decir, con una formación en Freud y Lacan, pero no adscrito a ninguna institución, precisamente porque desde la pequeña soledad en la que ejerce su labor, bueno, de esa manera él ha conseguido efectivamente poder aportar una mínima resistencia al flujo del mundo contemporáneo. Por supuesto que vivir despierto es imposible,
no solamente que es imposible, digamos, sino que el despertar absoluto es la muerte. No por nada la locura suele en muchas ocasiones comenzar como pródromo con la imposibilidad de dormir, ¿no? Como preámbulo de, efectivamente, el inicio de un recorrido que a veces puede conducir a la muerte. Necesitamos de los sueños, necesitamos de los velos, necesitamos de las fantasías. Es decir, yo personalmente creo que el hecho de que un psicoanálisis le permita a alguien poder dilucidar alguna de las, digamos, entretelas que le nublan la visión, que nos enceguecen, ¿no? Que nos nublan el entendimiento, pienso que la elaboración, la elucubración de eso no significa que los seres humanos puedan verdaderamente prescindir de alguna, digamos, asidero que es indispensable para vivir. Es decir, como decía Freud, es imposible que un mínimo de narcosis se pueda prescindir si uno necesita poder resistir la vida. Roger me ha transmitido una serie de preguntas que son muy interesantes. Algunas creo que puedo responder, otras no, porque realmente para mí cada libro es efectivamente la construcción de un mundo, una construcción que me sorprende. Es decir, me sorprende porque cuando termina el resultado final y releo lo que he escrito, no puedo dejar de experimentar una cierta perplejidad. Es decir, ¿cómo esto ha salido? ¿Cómo ha salido esto de mí? ¿No? Dado que efectivamente trabajo con un método que es una idea, un resto siempre, una pieza suelta, como en este caso fue un sueño, la escena inicial del libro es un sueño mío, y a partir de ese sueño, bueno, empieza la construcción de este mundo, del caso Mike, pero yo a partir de eso ya el resto no sé hasta dónde se va a dirigir. O sea, es a medida que voy escribiendo, cómo ese mundo se va creando, se va entretejiendo, sin saber a dónde me dirijo. Y hacia el final hay algo que no sabría definir exactamente de dónde procede, es decir, cómo el propio inconsciente trabaja efectivamente, porque si algo también pone de manifiesto, creo yo, la escritura, es que del mismo modo en que decimos que cuando uno habla no sabe lo que dice, yo creo que también se puede aplicar eso a la literatura, al menos en mi caso. Cuando yo escribo, no sé verdaderamente quién escribe a través de mí. Los desafíos técnicos, es verdad que en esta ocasión hay algo distinto al caso Mike, como lo ha señalado Roger, es que el doctor Palmer sale al mundo, sale del consultorio. Una compañera, una colega de Argentina, que participó además en la presentación de la novela organizada por la EOL, Mónica Torres, me hizo a título personal una observación que me parece muy atinada. Me decía que el caso Anne es una novela del siglo XX y que el caso Mike es una novela del siglo XXI. Un siglo en donde efectivamente el analista, obviamente nosotros no salimos de las consultas de la manera en que lo hace
el doctor Palmer, ¿no? Evidentemente, no pierde de vista que también se trata de literatura, es decir, que hay, por supuesto, mucho de la imaginación. Este es un caso totalmente inventado, al igual que todos los pequeños casos que van, digamos, entretejiendo la historia principal, pero la idea, digamos, que entrelazar el caso clínico con el género policial, bueno, no lo había pensado al principio, fue surgiendo poco a poco. Evidentemente la figura del juez tiene un papel esencial por varias razones. En primer lugar, porque el doctor Palmer necesita un contrapunto, es alguien que ha perdido a quien el doctor Rubashkin, que había sido su psicoanalista, y también su mentor y su supervisor. Es decir, que es alguien que en el momento en esta segunda entrega, ya no tiene ese interlocutor. La interlocución se crea, vemos, la discusión sobre el caso, cada uno desde una perspectiva distinta, se entabla con la figura del juez. Ese es un recurso que me ha servido para varias cosas. Primero porque a través de los diálogos, entre estos dos personajes, he querido plasmar varias cosas. Primero la amistad, que creo que es un valor fundamental. Arnoldo lo ha destacado todo el tiempo en su presentación. Luego es la oportunidad también de, a través del recurso de la conversación entre ambos, de ir explicando, por así decirlo, al lector algunos aspectos del psicoanálisis. En la obra anterior, en el caso Anne, eso yo lo hice fundamentalmente a través de los monólogos interiores del doctor Palmer. Cuando el doctor Palmer, frente a su paciente, reflexiona, es decir, para sí mismo, a través de esos pensamientos es como encontré la manera de poder explicar sin utilizar la terminología, en qué consiste el psicoanálisis. En esta ocasión he complementado la función de los monólogos, que también existen en esta obra, con los diálogos. Es decir, el juez Castan es alguien que originariamente había sido paciente del doctor Palmer. Y tras lo cual se inicia una relación de amistad de dos sujetos que evidentemente comparten muchos aspectos de la sensibilidad y en algunos son totalmente casi antitéticos. El doctor Palmer es un hombre que está muy relacionado con la virtud de la austeridad, mientras que el juez Castan es un verdadero gozador, es un hombre entregado a todos los placeres de la vida. He reflejado dos figuras que sin embargo encuentran en la amistad, en el amor, en la conversación, en la pasión, en la curiosidad, en la relación con la verdad, ¿no? Encuentran ese punto de unión. ¿Te ha gustado, Roger, decías, el episodio del Hotel Sunrise? ¿Por qué Boston? ¿Por qué Estados Unidos? Esto tiene, es decir, cuando pensé, digamos, qué nacionalidad darle al doctor Palmer, qué localización, es decir, dónde situarlo, bueno, pensé distintas posibilidades. Por supuesto que la primera, y quizás la más sencilla, habría sido hacer del doctor Palmer un psicoanalista argentino, ¿no? Pero
quería encontrar alguna forma de evitar el tópico, ¿no? Porque el psicoanalista argentino es un tópico de la cultura mundial, es decir, en cualquier parte del mundo ya se sabe que los argentinos o son futbolistas o son psicoanalistas, ¿no? Son sus dos grandes, bueno, las cosas en que, escritores también, en que destacan, ¿no? Y por lo tanto quería evitar ese tópico. Palmer no podía ser argentino y la ciudad de Buenos Aires quedaba por lo tanto descartada, ¿no? Yo tengo una relación muy personal muy particular con los Estados Unidos porque es un país que visito, salvo en esta ocasión por la pandemia. Es la primera vez que en más de 25 años no viajo a los Estados Unidos, ¿no? No, es un país tan inmenso que evidentemente conozco apenas una pequeña fracción, ¿no? Pero he recorrido lo suficiente como para, bueno, formarme una cierta idea de esa sociedad, de algunos aspectos, y la ciudad de Boston es una de mis ciudades favoritas. Me pareció que Estados Unidos era un lugar apropiado, era un lugar donde el psicoanalista es un personaje creíble, al mismo tiempo quería sacarlo de toda connotación institucional, por lo tanto tampoco podía ser París, ¿no? Está, digamos, para los lacanianos también muy connotada, también es un tópico. Me parecía que era un buen, digamos, un buen locus para esta trilogía, porque habrá, espero el año que viene, ya la tercera entrega, que está en proceso de fabricación, digamos, y quería además que se tratase de alguien que no practica el psicoanálisis en la consulta privada, porque también era para mí un interés mostrar que el psicoanálisis no es el clásico tópico que se suele recrear, ¿no? La figura del analista, el diván, la consulta privada, ¿no? Que en una práctica hospitalaria también se puede, ¿no? Decir que la escucha analítica no requiere de un setting en particular, no requiere de ninguna ortodoxia, es un modo de encuentro que se puede dar en el ámbito público. No es frecuente, cada vez es más infrecuente, supongo que también lo es en los Estados Unidos, pero que eso es posible. Quería, digamos, transmitir eso, que el psicoanalista puede encarnar, digamos, en el ámbito público, ¿no? Que es también una manera de hacerlo entrar en el lazo social, ¿no? Que encarna un lugar. He estado en hoteles de todas clases, Roger, por supuesto, ¿no? Además, debo decir que especialmente los hoteles más inhóspitos en los Estados Unidos son los favoritos, ¿no? Yo no soy un hombre que ha corrido, lamentablemente, grandes aventuras en la vida, ¿no? Me habría gustado ser Jack London si hubiera podido elegir un escritor, ¿no? No he recorrido, por lo tanto, los pequeños atrevimientos, las pequeñas osadías que he tenido, digamos, en mi vida han sido, bueno, de vez en cuando alojarme en lugares, no con cucarachas, a tanto no he llegado, eso sí que ha salido de mi imaginación, pero algo que se parece efectivamente a ese hotel. Bueno, converso, digamos, en mis viajes me dan la posibilidad de conversar con mucha gente, ¿no? Yo soy muy charlatán en la calle, no tengo así como soy muy tímido en otros aspectos, allí no tengo ningún empacho en poderme a conversar con todo aquel que está disponible.
Lo maravilloso es que en los Estados Unidos la gente en general, aunque a veces las películas lo reflejan de una forma contraria, la gente está muy dispuesta a conversar. Están ávidos de conversar. Porque efectivamente es una sociedad en donde hay esta dimensión de la palabra, es cada vez más ausente y también cada vez más desesperada la necesidad de que esa clase de encuentro se produzca. He hablado hace muy poco de esta Nomadland, una maravillosa película, donde se refleja muy bien esto, ¿no? La necesidad del encuentro humano. Y que el psicoanálisis, que se puede definir de muchas maneras, pero retomando lo que comentaba Guillermo, el psicoanálisis como factor de resistencia, bueno, es lo que puede contribuir a evitar la desaparición definitiva, la extinción de la palabra como modalidad del encuentro humano. El hecho de haber convertido al paciente, a Mike, en un hacker, me llevó a una investigación con la cual desconocía que me iba a encontrar. Es decir, la lectura, ¿cuántas veces tuve que consultar Google Maps y todas las versiones de Google? Porque evidentemente Internet me ha ayudado a resolver problemas técnicos tales como, por ejemplo, compensar mi absoluta ignorancia en materia gastronómica, especialmente en materia de vinos. Es decir, por lo tanto, fue gracias a Internet que he sabido encontrar los buenos vinos, es decir, ponerme en la piel del juez Castan e imaginar qué vino podría servir. Todo eso gracias a Google y, por supuesto, a Google Maps. Aunque conozco la ciudad de Boston y he recorrido mucho, pero evidentemente he tomado el cuidado de hacer lo más verosímil posible todos los recorridos, tanto los que realiza en el comienzo el personaje, Mike, como todos los recorridos de los distintos personajes. Incluso hasta he utilizado el Google Maps para la localización de ese extraño lugar en donde este personaje Vlad, que es un experto en tecnología, tiene su, digamos, taller, digamos así, mágico y misterioso. Bueno, todo eso es real, es decir, esos lugares existen. Yo no he estado allí, en ese lugar en particular no he estado, pero ahora gracias, así como puedo estar un poquito en este momento en Donostia con todos ustedes, gracias a Google Maps puedo también estar en algunas localizaciones que ni siquiera he llegado a conocer personalmente, pero a visualizarlas, ¿no? A ver sus calles, a ver el aspecto de las naves industriales. Para mí, tanto el caso AM como este libro, para mí es fundamental la presencia de lo que, digamos, yo denominaría como los microrelatos, las pequeñas historias, es decir, los otros. Por una parte, porque evidentemente no puedo hablar de los pacientes que un psicoanalista tiene, ¿no? Pero me interesa transmitir al lector que efectivamente la vida cotidiana de un psicoanalista consiste en escuchar a bastantes personas, a vidas muy distintas, por eso la necesidad de también aligerar la trama, ¿no? Para que la trama principal pueda descansar un poco en la mente del lector, la introducción de un caso
contado muy brevemente, en un capítulo o en medio capítulo, bueno, también es un recurso para mostrar las distintas modalidades de sufrimiento que existen, ¿no? Son casos inventados, evidentemente que es lógico, es imposible que la práctica que hace, no sé, sí, 45 años de desempeño, tengo que decirlo, con eso ya pueden calcular un poco a qué edad me estoy acercando, que tras 45 años uno, bueno, va escuchando muchas historias, ninguna de ellas es literalmente, aparece en los libros, pero de alguna forma una buena parte de muchas historias se hacen presente en estos personajes, ¿no? Personajes que a mí me resultan muy entrañables, ¿no? Es curioso la cuestión de la escritura literaria, ¿no? Tú hablabas de la creación de un mundo y la creación de personas. Me ha gustado muchísimo, Roger, ¿no? Los personajes tienen que ganarse la vida en la novela. Me pareció luminosa esa expresión, ¿no? Efectivamente, hay que poner mucho esfuerzo para que cobren vida, cobren verosimilitud, porque no se trata efectivamente de la realidad, sino de lo verosímil, y lo verosímil puede ser a veces mucho más poderoso que la propia realidad. Y bueno, ahí hay un trabajo efectivamente de poner todo el esfuerzo y bueno, el saber que tengo al respecto, digamos, ¿no? Que, con todas sus limitaciones, para que no solamente dotar de vida a los personajes, sino hacerlos vivir para el lector. Que todos ellos nos cobren esa dignidad. Solamente, creo yo, la experiencia analítica tiene la, digamos, posibilidad de dar a cualquier persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todo sujeto, en toda persona que atraviesa la experiencia de un análisis, independientemente de lo espectacular o de lo banal que sean los acontecimientos de su vida, el psicoanálisis es una experiencia que le da a cada sujeto la posibilidad de darle una dignidad a su historia. Toda historia humana tiene algo de la dignidad literaria. Es más, yo creo que el talento, en mi punto de vista ahora ya como lector, el mayor talento de un escritor consiste en poder elevar a la categoría de una historia digna de ser contada algo que es absolutamente banal. Los acontecimientos espectaculares de un ser humano son más fáciles de narrar, son más fáciles de transmitir. Es mucho más difícil hacer algo grandioso con una historia que en sí no tiene nada, no tiene nada de particular. En eso, para mí, consiste una de las mayores talentos. Hace poco he comentado un cuento de Murakami que se llama Toni Takitani, con el que se ha hecho una película. Es una historia que no tiene nada, o sea, prácticamente no pasa absolutamente nada en la historia. Es decir, es una historia absolutamente banal. Y el talento del narrador es el haber convertido eso en una pequeña obra de arte. El psicoanálisis no hace literatura
con los sujetos que se someten a su experiencia. Pero sí creo que da la posibilidad de que efectivamente el síntoma más pequeño, más insignificante, tiene en el marco del análisis la misma dignidad que las grandes tragedias. En ese sentido me parece que eso es, digamos, una posibilidad que solamente la experiencia analítica puede brindar. Es decir, donde toda historia tiene su valor, su importancia, su peso, precisamente porque la experiencia no va a comparar esa historia con la de ningún otro. Va a hacer que el sujeto pueda evidentemente hacer un recorrido por la más absoluta singularidad, por la diferencia esencial que su propia historia supone. Y por último, agregar algo respecto a la observación. Es verdad que mi escritura es algo que he ido recogiendo desde que empecé a publicar, porque es curioso que hay una coincidencia en los lectores en este aspecto de que lo visual, lo escópico, tiene una presencia importante. Es decir, que hay, entre lo verbal y lo visual hay una articulación que es fundamental. Tiene que ver con cuestiones subjetivas mías, en donde evidentemente la mirada, ¿no? la pulsión escópica en mi historia personal ha jugado un papel fundamental y, bueno, quiso el azar que eso pudiera encontrar un destino en mi manera de escribir. Sí, por supuesto, me encantaría. Dos novelas mías estuvieron a punto de llegar a la pantalla. Una de ellas fui yo quien no me gustó el guión. La otra fue, bueno, una de las tantas crisis de la Argentina que hicieron que el proyecto, digamos, cayera por falta de recursos económicos. Y bueno, y porque además, Roger, en este oficio, cuando uno no es conocido, en el oficio de escritor, sin contactos, sin amistades, es imposible llegar a ese mundo. Es decir, me encantaría que alguna vez pudiera yo ver, antes de morir, al doctor Palmer en la pantalla. Pero bueno, de todas maneras, la inmensa felicidad que me procura la experiencia de, por ejemplo, estar esta tarde con ustedes, escuchar los comentarios, las distintas perspectivas, las preguntas que me han abierto, eso ya compensa inmensamente el esfuerzo que supone efectivamente escribir una novela. Así que me doy por muy recompensado por lo que ustedes hoy y otros compañeros y colegas me devuelven. Si alguna vez esto tiene una dimensión, una proyección mayor, será bienvenido. Pero realmente me doy por muy contento de, primero de poder publicar, lo cual ya es mucho, porque no es fácil en un mundo actual en donde hay cientos de miles de autores, uno mejor que otro, el que haya podido encontrar un pequeño hueco donde poder publicar. Eso ya es de agradecer. Y si a eso le añado que pertenezco a una comunidad, la comunidad de lacaniana fundamentalmente, y también algunos amigos que reciben con hospitalidad, con afecto lo que escribo, bueno, eso ya me parece que como decía, me procura una recompensa harto suficiente.
Bueno, así que no tengo más que agradecer. Yo creo que, no sé si por la hora, aquí el coordinador nos dirá si hay alguna pregunta. A ver, un momentito que tenemos... Ya está. No sé por qué se ha bloqueado mi ordenador, he tenido que cambiar un momentito. Nada, encantado de que ya tenemos pendiente un buen vino, porque a los que hemos estudiado bien el libro ya nos hemos hecho a la idea, como habrás visto en el pequeño vídeo que hemos puesto, y tenemos una excusa estupenda para poder tomar ese vino contigo, que es la trilogía, la tercera, por lo menos. Si no coincidimos antes, tenemos la trilogía que estaremos esperando, vamos, el tercero, para poder hacer. Entonces, el tiempo se ha acabado y agradecemos a todo el mundo, zuei ere, entzuten hau zaeten guztioi, mila esker, Arnoldo, por supuesto, Lierni, Roger eta Gustavo, da honekin bukatuko dugu, y esperando que el libro tenga un buen recorrido, adiós a todo el mundo, agur eta ondo izan. Vale. Muchísimas gracias. De a nada. todos. Vale.